Buenas tardes a todos. Mi equipo está conformado por Ronquillo Soto Olivier Maylin, ¿qué son las proposiciones simples y compuestas? Una proposición simple es toda aquella en la que no hay operadores lógicos, o sea, aquellas cuya formulación es simple, lineal, sin nexos ni negaciones, sino que expresan contenido de manera sencilla. Por ejemplo, el mundo es redondo, las mujeres son seres humanos, un triángulo tiene 3 lados o 3 por 4 es 12. Mientras tanto, una proposición compuesta generalmente posee más de un término, o sea, están formados por dos proposiciones simples entre las cuales hay algún tipo de vínculo lógico condicionante. Por ejemplo, hoy no es lunes, o ella es abogada y viene de Irlanda, o llegué tarde porque había mucho tráfico, o comeré una tortilla o me iré sin almorzar. Antes de pasar a las tablas de verdad, tenemos que conocer las tablas de conectivos lógicos, la cual consiste en cinco conectivos, que es la negociación, que su conectivo es el no y su símbolo es como una L volteada. El otro es la conjunción, que su conectivo es I y E, y es como una V boca arriba. El otro es la disyunción inclusiva, que es O U y es una V. El otro es la condicional, que su conectivo es el sí y acaba en el entonces, y su símbolo es una flecha señalando hacia la derecha. El otro es la bicondicional, que su conectivo es sí y solo sí, que es una flecha que apunta hacia los dos lados. Y el último es la doble negación, que su conectivo es no ni o ni y la flecha hacia abajo. ¿Y qué es una tabla de verdad y para qué sirve? Las tablas de verdad nos permiten analizar cualquier fórmula y hallar sus valores de verdad. Nos dice si una fórmula es satisfacerle, si un razonamiento es válido o no. Constituye un procedimiento de decisión que en número finito de pasos nos dice si una fórmula es tautología o no. Reglas de las tablas de verdad. Las reglas para determinar el valor de las tablas de verdad de las conectivas se constituyen a partir del valor de verdad de las proposiciones, las cuales pueden ser verdaderas o falsas. A estos valores se les simboliza con la V y F. La V representa verdadero y la F falso, de modo que cada conectiva presenta diferentes valores de verdad para cada caso, pero ciertas condiciones que hacen invariable el valor para cada conectiva. La fórmula para encontrar la cantidad de líneas en la tabla de verdad es 2n. El 2 equivale a verdadero o falso y la n al número de proporciones simples. Conjunción. La conjunción solo será verdadero cuando ambos componentes sean verdaderos, es decir, verdadero y verdadero dará una respuesta verdadera, mientras que verdadero con falso será falso. Disyunción. Todos los componentes serán verdaderos excepto que ambos sean falsos, es decir, verdadero y verdadero dará como respuesta verdadero, al igual que verdadero con falso dará una respuesta verdadera. Falso con verdadero dará un resultado verdadero. Sin embargo, falso con falso dará una respuesta falsa. Condicional. Todos los casos serán verdaderos excepto que en el primer componente es verdadero y el segundo es falso o ambos serán falsos. Por ejemplo, verdadero con verdadero será verdadero. Verdadero con falso es un resultado falso. Falso con verdadero dará un resultado verdadero, mientras que falso con falso dará un resultado falso. Bicondicional. La bicondicional resulta verdadera cuando ambos componentes tienen el mismo valor, es decir,
Verdadero con verdadero dará una respuesta verdadera. Verdadero con falso, falsa. Falso con verdadero, falso y falso con falso, verdadera. Negación. La negación se compone es verdadero y negación resultará falsa. Y si el componente es falso, la negación resultará verdadera. Es decir, negación. En el caso de negación, si el componente es verdadero, la negación resultará falsa. Y si el componente es falso, la negación resultará verdadera. Es decir, verdadero con verdadero dará un componente falso. Falso con falso dará un componente verdadero. Proposición compuesta. Podrás salir con tus amigos si y solo si limpies la mesa o los muebles. Primero debemos identificar y escribir los conceptos lógicos de la proposición. Una vez hecho, también encerrar los conectivos. Número 2. Escribir la representación simbólica de la proposición tal y como se muestra en la siguiente imagen. En el paso número 3 debemos escribir la fórmula para identificar el número de la línea de la tabla de la verdad. En este caso, en la siguiente imagen, tenemos que multiplicar 3 veces el número 2, es decir, 2 por 2 por 2. Nuestro resultado es el número 8. Un tercer paso, y recordando lo que ya explicaron mis compañeros, sería la fórmula que quedaría como 2 elevado a la 3. Como ya dijeron, el 2 siempre va a ir en la n, así que la sustituiremos por el 3, ya que tuvimos la p, q y r. Enseguida lees la fórmula para la tabla. Hicimos la primera porque tuvimos los tres conceptos lógicos. Sabemos que es de 8 por la fórmula anterior, 2 por 2 por 2. Y de ahí conocemos el número de las líneas de la tabla de verdad en P. En P la mitad debe de ser verdad y la mitad deben de ser falsas. En Q serán de 2 en 2, dos verdaderas y dos falsas. Y en R, si es que hay, será de una en una, es decir, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Debe de ser así por ley. Ahora, en la segunda tabla debemos de colocar toda nuestra fórmula y separar cada parte, no olvidando los paréntesis. Para encontrar los valores en la flecha y de V usaremos la tabla de verdad. Ahí viene cuando una es verdadera o cuando una es falsa. Cada símbolo como debe de representarse que multiplica a R con ayuda de la tabla de disyunción y ahora V multiplica a P y seguiremos la regla de la tabla de causa-consecuencia. En conclusión, nosotros como equipo pensamos que este tema de las tablas de verdad es demasiado complejo, verdaderamente no es algo que se pueda dominar o intentar con facilidad, desde la gran cantidad de operaciones que hay que hacer para una proposición con más de una o dos variables hasta saber los nombres de cada uno de los conectores. Otras muchas cosas, las cuales si no las practicas se pueden llegar a olvidar con el tiempo. Pero si consideramos que esto ayuda a que tengamos una mejor comprensión de las oraciones que podemos escuchar en el día a día y que ojalá en el futuro podamos llegar a dominar este tema.